Saludo a esta hora de la mañana y doy la bienvenida al señor Stalin Puyaguari. Él es director provincial de la Asamblea Nacional. Coordinador de la coordinación de ANC Azuay. De la ANC Azuay. Asamblea Nacional Ciudadana. Muy bien. Asamblea Nacional Ciudadana es una organización que está impulsando el no en la consulta popular y vamos a entrevistarlo. No vamos a conversar, pero sí vamos a entrevistarlo, eso sí. Vamos a decirle primeramente de cajón por qué no a la consulta popular. Stalin, buenos días y bienvenido. Buenos días. Su nombre... No Segundo recuerdo. Cabrera. Segundo Cabrera. Muy buenos días. Mi nombre es Stalin Puyaguari. Tengo 46 años. Soy un hombre de izquierdas desde que tengo 12 años. En el tiempo de León Febres Cordero fuimos jóvenes, pero teníamos conciencia de lo que pasaba en esas épocas en este país, que no había justicia, donde desaparecieron muchos jóvenes, mataron a mi hermano, y ahora sigo siendo un hombre de izquierda y nunca cambiaré mi ideología. Porque... ¿De qué tipo de izquierda? Primeramente, definamos esto. ¿Qué entiende por la izquierda? Bueno, la izquierda, nosotros defendemos los derechos humanos, defendemos la justicia social, que existe igualdad en todo sentido sobre los ciudadanos, de que realmente no se concentre el poder en un solo lado y que realmente la justicia sea para todos y no solamente para un grupo. Muy bien, la izquierda democrática, entonces, porque no. Usted me dijo la visión de la izquierda democrática, no. Si está buscando por esa izquierda, no sé si es la izquierda marxista, maoísta, mariateguista, no sé en base a qué izquierda usted está definido. Vamos por ahí, porque lo que usted me dijo parece que era la visión de la izquierda democrática, tal cual como usted me lo rezó, es la izquierda democrática. Entonces, no entiendo de qué izquierda usted es, si es de la izquierda moderada, si es de la centroizquierda, si es de la izquierda maoísta, si es de la bueno, si se podría izquierda. Llamar así una izquierda moderada, porque nosotros no somos extremistas, primeramente no somos extremistas. Yo sé que el extremismo radica cuando uno ya creo que va hasta las armas, ¿no? Y lógicamente nosotros no hemos cogido hasta ese momento armas. Los únicos gobiernos que sí han cogido armas para matar al pueblo han sido los que han estado en el poder, lógicamente, desde el tiempo de León Febres Cordero. Muy bien, entonces estamos hablando de una izquierda moderada. Cuando estamos hablando de una izquierda moderada puede ser de una izquierda democrática. ¿Usted ha tenido militancia en organizaciones políticas? No, nunca he participado en ningún movimiento político, jamás, hasta cuando tuve, creo que recién unos 5 años que decidí ser parte de un movimiento político, pero... ¿De cuál movimiento político? El movimiento político Revolución Ciudadana. Entonces usted se identifica con el correísmo. Yo creo que no se podría decir correísmo porque esa palabra está mal dicha, ¿no? Yo creo que toda persona que pensamos diferentes nos dicen correístas, o sea, yo sé que hay una derecha y hay una izquierda y eso no lo podemos negar. No, y hay el oportunismo, por ejemplo, en el tema del correísmo existe. Era una mezcolanza, no tenían ideología. Si usted ve el año 2006, 2007, 2004, cuando se empezaba a formar el correísmo, decían que eran de la Revolución Ciudadana, pero fueron los mismos reciclados de lo que usted dice, de la rancia oligarquía, los dueños de las barcazas, quienes al final terminaron copando y secuestrando la Revolución Ciudadana. Bueno, yo no podría hablar de ese tema, ni quiénes estuvieron, ni quiénes formaron, ni quiénes fueron, pero a la final yo creo que como personas nos identificamos con nuestros ideales y yo creo que más allá de eso tenemos que respetarnos, porque yo le diré una cosa, mi estimado. Yo creo que los que hemos vivido y los que somos ciudadanos de a pie y hemos vivido las injusticias, yo creo que no podríamos cambiarnos a un partido por ejemplo, yo no podría irme a una derecha radical o extrema o una derecha moderada, como usted lo dice, porque realmente no me lo permite, porque nosotros como ciudadanos hemos vivido realmente momentos trágicos en nuestra historia como república y hemos visto cómo los gobiernos de derecha se han aprovechado de un pueblo, han sacrificado a un pueblo. Yo recuerdo en el tiempo de León Febres Cordero, no existía justicia aquí, no había justicia. Por ejemplo, usted como periodista no podía irse en contra de un gobierno porque al siguiente día ya lo mataban o le metían el periódico por la boca y le hacían tragar sus palabras. Yo creo que eso es lo que nosotros defendemos y bueno, más allá de los pensamientos de cada uno, como yo he dicho, cada persona tiene que dar razones
de sus obras y de sus actos. Y yo, como Stalin Puyaguari, siempre daré razón de mis actos y de mis obras. Y como coordinador de la Asamblea Nacional. Exactamente. Dice, no. Y como ahora, en este momento, como coordinador de ANC, Asamblea Nacional Ciudadana de aquí de la ¿Su referente es Rafael Correa Delgado? Yo creo que fue uno de los presidentes con mayor aceptación a nivel nacional e internacional, a pesar de que yo creo que todo ser humano tenemos nuestros errores y también tenemos nuestras virtudes, pero sí se destacó en ese gobierno muchas cosas, como se le dio dignidad a las amas de casas, a las trabajadoras a las trabajadoras también que trabajaban puertas adentro, esas trabajadoras que muchas de las veces los mismos patrones les trataban mal, hasta les abusaban, no tenían derechos. Yo me acuerdo una ama de casa ganaba, creo que $80, no ganaba más. Incluso yo vengo de una familia muy humilde, mi madre tiene 80 años, mi padre ya falleció. Y yo me acuerdo que mi madre también, porque mi padre nos abandonó, mi madre también fue ama de casa y era empleada doméstica y mi madre recibía muchas humillaciones, muchas humillaciones, a veces ni siquiera le daban de comer con ellos y no le botaban atrás porque realmente siempre habrá esta rancia. ¿Qué es lo que significa Rafael Correa para usted? Para mí significa una persona que realmente le sacó al país adelante, le dio dignidad y le dio desarrollo. Un presidente que realmente se preocupó por la seguridad, por la salud, por la educación, porque yo lideré a mis hijos estudiar en unas escuelas fiscales y colegios fiscales. Y antes de Rafael Correa, yo pagaba $25 por cada uno. Si no tenía ese dinero, muchas de las veces tenía que ir a pedir porque mis 6 hijos estudiaban, dando gracias, uno de mis hijos ya es abogado, mi otro hijo también se graduó en electrónica, tiene su laboratorio electrónico de celulares y computadoras, gracias Entonces, a este gobierno que nos dio la educación gratis. Sí. El presidente Rafael Correa hizo muchas cosas buenas para el país. Es un líder, un referente. Es un referente y creo que sí podría decirse que es un líder que realmente representa a un grupo muy grande aquí en el país, porque quieran o no quieran reconocer, la Revolución Ciudadana es uno de los movimientos políticos más grandes del país. Muy bien, ahora, el presidente Rafael Correa está en calidad de prófugo, tiene sentencia y todo eso. Siendo así, él ha dicho desde donde se esconde, desde Bélgica, que hay que decirle no a la consulta popular. ¿Ustedes le están haciendo ola al prófugo? Mire, nosotros no hacemos ola a nadie y hablar de prófugos o de no prófugos, eso a mí no me compete, porque primeramente no soy juez y tampoco no soy perito en leyes. Pero el juez ya lo dijo, mediante sentencia ejecutoriada. Hay que decir las cosas como son. Y mediante sentencia ejecutoriada le dijo que es un delincuente, es un prófugo Rafael Correa. Entonces, el prófugo, por eso le digo, el prófugo es como el PPL Jorge Glass, el delincuente Jorge Glass, porque ya es mediante sentencia ejecutoriada. Entonces, la Constitución es bien clara lo que dice, ¿no? Que mediante sentencia ejecutoriada hay que llamarles a los que han hecho actos reñidos con la ley por el nombre, por lo que son. Entonces, hoy en día, estos dos personajes, el PPL, Jorge Glass, y el prófugo Rafael Correa han dicho que, por ejemplo, él lo ha mostrado claramente, dice no a la consulta popular. Ustedes están haciendo eco al no a la consulta popular, porque si mañana Rafael Correa pactara con la derecha, con la rancia oligarquía, y dijera, vamos a la pregunta 1, sí, a la pregunta 7, no, a la pregunta 6, sí, ustedes van a hacer lo mismo, ¿o no? Bueno, nosotros nos identificamos como ANC Azuay, más no estamos haciendo vocería en ningún sentido sobre Rafael Correa. Él tendrá que responder por qué está en contra del no como en este momento. Dentro de la democracia nosotros tenemos que saber que nosotros estamos en un país libre, democrático, y tenemos que expresarnos de acuerdo a lo que nosotros sentimos. No podemos decir yo estoy haciendo esto porque vamos a hacerle honor a Rafael Correa o a tal persona. No, yo creo que más allá de eso tenemos que dejar, como a veces yo he dicho, no, en nuestro país el odio está muy por encima de todo y por eso nuestro país está como está, porque la política hoy es una política de odio, no es una política que realmente está pensando en sacarle a nuestro país de subdesarrollo o tratando de ver que en nuestro país hace falta seguridad, que inició salud, Rafael Correa y todo eso, ¿no? Pero hay que decirlo así, cuando
en sus cadenas sabatinas insultaba a quien le daba la regalada gana, decía igualmente, cogía y rompía los periódicos, decía la prensa corrupta, decía estos son los que estaban en una clase, decía estos son los pelucones. Entonces hacia ellos generó justamente esta política de odio el mismo Rafael Correa. Bueno, yo creo que, como le dije hace rato, yo creo que cada uno tenemos que responder por nuestros actos. Bueno, yo en esta mañana he venido a responder sobre la consulta popular. Muy bien, pero antes de nada hay que hacerlo, porque, a ver, hay que aclarar ciertas cosas, porque si ustedes dicen no, pues parece que, y si usted me dice que Rafael Correa es su referente, es un líder y ha hecho cosas buenísimas, entonces usted está respondiendo a Rafael Correa Delgado. Bueno, nosotros no estamos respondiendo en este momento a Rafael Delgado, porque nosotros en este momento, él tendrá su posición. Él dice pero no nosotros, a la consulta, ustedes dicen no. Pero nosotros como Asamblea Nacional Ciudadana también hemos exhortado a la ciudadanía que vote no, porque también hemos analizado esas preguntas. Hemos analizado como ciudadanos, más no haciendo un referente a nadie, como usted lo dice, porque realmente nosotros también somos personas que tenemos autonomía, ¿no? Y yo creo que más allá de eso, no podemos decir, si a mí tal persona me dice arrodilles, yo me voy a arrodillar, ¿no? Porque también tengo que ponerme a analizar. Pero ustedes eran si los conviene o no soldados de la revolución y todo eso, ¿no? Y un soldado es disciplinado. Entonces, como soldados de la revolución que se autocalificaron en el año 2011, 2012, deben de hacer caso a las órdenes del caudillo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo esta consulta popular, esta encuesta, 603 encuestados. Y mire lo que dice, ¿la consulta popular será beneficiosa o no será beneficiosa para el país? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Sí será beneficiosa, el 51.2% dice que sí es beneficiosa. No será beneficiosa para el país el 36.7% y no lo sabe el 12.1%. ¿Qué les dicen a ustedes, por ejemplo, cuando se les pregunta de manera general a los más de 18 millones de ecuatorianos si que es beneficiosa y el ciudadano responde así, en estas cifras? Están en minoría, están en completa desventaja. Yo creo que en este momento no podríamos decir si estamos en desventaja o en desventaja, porque yo creo que el ciudadano, la mayoría no conocen en fondo la consulta popular, porque yo le diré al ciudadano común, yo no creo que se dé el tiempo de leer las 49 páginas de los anexos, ¿no? Entonces, aquí hay un engaño totalmente en esta consulta. ¿En qué lado hay un engaño? Hay un engaño. Primeramente, es un engaño más para el país. ¿Ya? ¿Cómo es posible de que el señor Guillermo Lasso, mediante una consulta, quiera validar su gobierno? Un gobierno que no ha tenido... A ver, eso no está en discusión, ojo, se me está yendo por otro lado. Aquí estamos hablando de 8 preguntas, pero usted me está dando una validación. Lo mismo que dice el prófugo, usted lo está diciendo, ¿no? Que claro, la consulta es una manera de decir, vamos a validar el gobierno. Es eso lo que efectivamente es lo que pretende y es eso lo que no quiere el correísmo, porque si gana la consulta le estaría dando un chirlazo al correísmo. Pero aquí estamos hablando de las preguntas. Pregunta número 1, vamos, usted tiene las preguntas. Sí, Extradición de los ecuatorianos está prohibida. De acuerdo al artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador, nadie puede ser extraditado, ¿no? Pero sin embargo, aquí propone la extradición de los ecuatorianos que está prohibida, todos los delitos, incluso aquellos relacionados con el crimen organizado. De acuerdo a la encuesta realizada, efectivamente la pregunta 1 tiene una aceptación de 61.3% de aprobación de todos los ciudadanos ecuatorianos, 18 millones de ecuatorianos que dicen sí, hay que decirle sí, hay que traerlos a los delincuentes a que paguen sus purgas en las cárceles. Entonces, es el porcentaje. Quienes no están de acuerdo es el 30.9%, entre ellos los delincuentes, como hoy en día se los está buscando, y los que están escondidos en la Cancillería, en las embajadas, los que están prófugos, y encima de esto los que tienen problemas con la ley. Ellos no quieren que exista este tipo de extradición. De que efectivamente, como las cárceles no son seguras en el país, los manden a pagar sus purgas en otro lado. Entonces, ellos no están de acuerdo. Bueno, lamentablemente son, como yo siempre he dicho, no, uno piensa de acuerdo a lo que uno lee, pero no va a lo profundo de la pregunta, ¿no? Dígame cuál es lo profundo de la pregunta. Una de las cosas que nosotros vemos aquí, que el gobierno, mediante esta pregunta, piensa que se va a poder extraditar a todas las personas, a todos los delincuentes o a todos los que
a todos los que él cree que se van a ir, pero no es así. La extradición no funciona así, porque primeramente hay tratados con los países. Si usted comete un delito que usted se ha ido escapando de aquí, y si el país vecino lo dice así que tiene que extraditarle, entonces tiene que haber un pedido. Más no es que, por ejemplo, Colombia tiene extradición, pero yo le diré una cosa. Colombia han acabado con el narcotráfico, han acabado con la delincuencia, han acabado con las bandas organizadas. No se ha terminado. Están los delincuentes, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí los han extraditado, y es ahí donde se doblega. Pero ellos solamente piden a los que les interesa, a un Chapo Guzmán, al patrón del mal en aquel tiempo que era Pablo Escobar. Pero nosotros aquí en Ecuador, yo le diré, dicen que tenemos cabecillas, pero nosotros no tenemos hasta el momento ningún pedido de extradición de algún cabecilla que pida a Estados Unidos. Ni tampoco, dígame solamente un nombre de un cabecilla que Estados Unidos esté pidiendo. A ver, Estados Unidos, ¿sabe cuántos pedidos de extradición hay en el país? ¿Sí sabe cuántos pedidos de extradición hay? ¿Y sabe por qué? Estamos hablando de las cabecillas que supuestamente muy bien. ¿Sí van sabe a ser cuántos hay? ¿Cuántas cabecillas ¿Sí tenemos sabe aquí? ¿Cuántas hay? ¿Sí sabe cuántos hay? ¿Sí sabe cuántos pedidos hay de extradición? ¿Y sí sabe por qué no se puede extraditarlos? Por el artículo 79 de la Constitución. Entonces, por eso no hay. Pero sí hay pedidos de extradición, sí hay pedidos. Pero vienen a esconderse en nuestro país, ¿sabe por qué? Porque les dan inmunidad a los delincuentes. Porque les dicen, no, nuestro país, como tiene la nacionalidad ecuatoriana, dicen, no, pues aquí no hay cómo extraditarlos, ¿no? Entonces se esconden aquí y quedan impunes ante esta situación. Ahora, usted sabe, por ejemplo, que nuestro país en las cárceles, en los centros de rehabilitación social, no hay ni rehabilitación y tampoco no son seguras. ¿Por qué? Porque al final ellos terminan haciendo lo que les da la gana en las cárceles. Y estos delincuentes de alto vuelo deben de estar justamente donde se los requiere, donde exista mayor seguridad y mayor privación de libertad para estos delincuentes. Para esa situación es importante esta pregunta. Por eso los ecuatorianos, dice, el 61.3% dice, vamos con el tema de la extradición, porque ya no los queremos ver a estos delincuentes metidos nuevamente en el país. Ese es el asunto medular de esto y por eso la ciudadanía está diciendo, sí queremos que se dé esta extradición. Y sí saben, los que no quieren la extradición, por ejemplo, son este tipo de gente. No, son este tipo de gente que son pertenecientes a los grupos de delincuencia organizada y todo eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo le pongo un caso. En Esmeraldas existe un grupo de delincuencia organizada que se los conoce como FOS, que es el Frente Oliver Sinisterra. Como ya se lo conocía anteriormente, el guacho era extraditado, era pedido para Colombia para ser extraditado, pero simplemente no se lo puso. ¿Se sabe por qué? Porque tenía también la nacionalidad ecuatoriana. Por eso es el asunto. Y son grupos de delincuencia organizada. Lo mismo sucede con otros cabecillas que también existen aquí, en la misma línea de frontera. Aquí, por ejemplo, en el país estaba el conocido, el alias Paisa, también es otro. Usted me dice, yo se lo estoy diciendo. Entonces, no se lo podía, ¿por qué? Porque también tenía este tema de la nacionalidad ecuatoriana y aquí no se los puede extraditar a estos delincuentes. Entonces, como ha dicho justamente, son estos los que se metieron en la política. Por ejemplo, a un Leandro Norero, ¿no?, que es cabecilla del cartel de Jalisco Nueva Generación, que ha sido denunciado y que efectivamente determinaron con la vida en Cotopaxi. También era posible esta situación, pero no se lo podía hacer porque eran de nacionalidad ecuatoriana. Por eso es el asunto. ¿Cuál es su argumento? Mire, dicen que se va a acabar la delincuencia y por eso es que la ciudadanía piensa que con esa pregunta ya la delincuencia se va a terminar, lo cual es una mentira. Ni va a acabar ni se va a disminuir. Porque la delincuencia es uno de los grandes males que existe a nivel, creo, mundial y en algunos países. Lógicamente porque, como usted dice, nuestra Constitución a lo mejor tenga algunas debilidades, pero sin embargo no es cuestión de una consulta para poder mejorar la seguridad de un país. Se necesita de voluntad política, de invertir en seguridad,
de invertir en trabajo, en salud, en educación. Yo creo que solamente así podríamos terminar con la delincuencia organizada en este país, pero no es cuestión de decirle o engañarle al ciudadano y decirle, voten por esta pregunta, porque por esta pregunta ya terminamos con la delincuencia y ahora sí vamos a ser el país más seguro del mundo. O sea, yo creo que también hay que ser un poco coherentes en lo que decimos. Por ejemplo, este ciudadano, ¿sí lo conoce al conocido del Tetones de la foto? Sí, conozco esa foto, que Villavicencio anda con esa foto. Sí, sí sabe, a ver, sí sabe entonces quién, yo le voy a mostrar otras fotos, sí sabe qué nacionalidad tenía, por ejemplo, el que está con el privado de libertad y sentenciado Jorge Glass, sí sabe quién es usted sabe quién es este tipo, ¿no es cierto? Que está prófugo igualmente de la justicia, ¿no? Y este tipo es el que se enriqueció mientras en nuestro país se hacía lo que le daba la gana con las personas que murieron en pandemia. Es uno de los responsables. ¿Sí sabe por qué no había cómo extraditarlo? ¿No? Entonces, por estos casos que se busca este asunto, nomás en la pregunta 1 que le estoy haciendo referencia. Entonces, ¿usted no estaría de acuerdo que delincuentes de alto vuelo sean extraditados hacia los países donde también tiene incidencia el delito transnacional? Yo creo que se les debería de juzgar aquí, en nuestro país. Si esas personas cometieron delitos en este país, el gobierno, la Asamblea Nacional y los jueces, las fiscalías, la Interpol, tendrían que ser buscados y traídos aquí como se le trajo al señor Cáceres. O sea, se tendrían que por esos medios se les podría traer por esa vía, porque lamentablemente nosotros... Lo que aquí están diciendo es que nosotros vamos a quedarnos, o sea, mucha de la gente se confunde. Piensa que con esta pregunta todos los delincuentes de las cárceles, los lobos, los tiguerones, los choneros, todos se van a ir del país, lo cual no es así. Son los cabecillas, lo cual no es así. Diferente, ¿no? Así se muere el cabecilla, mire, así se muere el cabecilla, es como lo que pasó en México. ¿Qué pasó con el Chato Guzmán? Fue requerido por Estados Unidos, le extraditaron allá, pero... Yo no veo que ese cartel se haya debilitado o se haya eliminado. No, siguen igual de fuertes, siguen igual de poderosos, porque el crimen organizado no se termina de esa manera. Muy bien, sí sabe que, por ejemplo, el crimen organizado tiene otra manera, otra dinámica, sí sabe que cuando se desbarata a un cabecilla, ¿sabe lo que pasa con el resto de la banda? Entonces son cosas que hay que analizarlas a profundidad, pues yo sí lo sé porque sé un poquito de seguridad. Entonces, es una pregunta que los ciudadanos le están diciendo sí, el 61.3% frente al 30.9% que le dice efectiva no. Hay que tenerlos a los delincuentes. Yo le pregunto a usted, ¿hay que tenerlos a los delincuentes aquí en el Ecuador? Cuando por ejemplo, sacan droga en toneladas hacia otros países y también cometen el delito a otros países por meter sustancias estupefacientes psicotrópicas en otros países, entonces usted dice, no, esos delincuentes pobrecitos hay que tenerlos aquí, ¿así es como lo están viendo ustedes? Yo creo que... si alguien comete un delito aquí en este país, se le debe de condenar aquí en este país. En dos lados comete delito, el que saca de aquí y el que mete en el otro país. Entonces, hay que tenerlos a estos delincuentes que sacan droga hacia otros países solamente aquí en nuestro país, le pregunto a usted. Lógicamente, si son buscados por la Interpol y si están con pedido de extradición de algún país, lógicamente se le puede extraditar, pero igual no se necesita. No se le puede extraditar porque el artículo 79 no permite y por eso se necesita reformar la Constitución, porque aquí no estamos hablando de una enmienda, ¿no? Entonces hay que reformar la Constitución porque si no hay una reforma a la Constitución no se lo puede extraditar. Usted me está dando la razón en este momento, por eso le digo, a ver, ¿usted quiere tener los delincuentes de alto vuelo aquí y no dejarlos ahí, pobrecitos? Tienen que ser juzgados aquí, porque si han hecho un delito aquí en este país, tienen que ser juzgados aquí. Y tienen que dar la información aquí. ¿Por qué? Porque si ellos no dan la información y se llevan la información a otro país, lógicamente la organización igual queda aquí mismo. Sí sabe la organización. Sí sabe que ese es un crimen transnacional y que también la ley... El Chato Guzmán le extraditaron, pero no se murió su organización, quedó ahí. ¿Por qué? Porque se llevó toda la información. Igual la información que él tiene, igual se quedó en México. Y entonces hubiese sido mejor que se quede en México y le juzguen con las leyes de México y le saquen la información para poder desarticular todo ese cartel. Pero lamentablemente le llevaron y no pudieron sacarle la información y se fue con la información. Lo están viendo desde ese punto de vista tan
tan sencillo, tan confundido, que efectivamente sé que usted no sabe del tema de la seguridad, cómo funcionan estos carteles, estos grupos de delincuencia organizada. Por lo menos hemos estudiado un poquito y sabemos. Por eso le digo a usted, puntualmente en la primera pregunta, pobrecitos entonces los delincuentes, hay que tenerlos en estas cárceles en donde han tomado el poder los delincuentes de grupos de delincuencia organizada en las cárceles. Hay que tenerlos aquí. Usted ve solamente el delito que cometen aquí, no ve el delito que cometen en otros países metiendo droga allá, ¿no es cierto? ¿Así lo está viendo usted? Mire, aquí en el país, si las cárceles se han tomado la delincuencia organizada, ha sido por Lenín Moreno y por Guillermo Lazo, que es lo mismo. Mire, muy bien. Ellos han tomado, por eso tenemos las cárceles así, sí sabe, por ejemplo, decapitados, mutilados, lo cual nosotros no vivimos hicieron los pactos aquí. ¿Sí sabe quiénes hicieron los pactos? Le muestro, mire, pero sí ve, aquí está su líder, Rafael Correa, y ahí estaba José Serrano, que en el año 2011 hicieron un pacto entre los Latin Kings y los Nieta, o no se acuerdan, esta llamada paz que generaron justamente aquellas personas, cuando decían muy bien, no pasaba nada y todo eso. Entonces, aquí están. ¿Sí sabe lo que es esto? ¿Sí sabe lo que hace su líder aquí? ¿Sí sabe cuál es el mensaje cuando un presidente de la República hace eso? Entonces, si no sabe, pues efectivamente aquí está. Por eso teníamos la paz, la que ustedes decían, el llamado tema de seguridad y todo eso, por el pacto que hicieron. Y cuando metieron a estos grupos de delincuencia organizada, después le dieron otro nombre que les llamaron grupos urbanos. Metieron en las instituciones públicas, hoy en día hasta autoridades, todo esto son. Entonces tienen una inmunidad totalmente. Encima de esto se le suma lo que dice el artículo 79, que son nacionales y no hay cómo tocarlos. Y siendo autoridad se quedan impunes. Entonces, esta es la situación, esta es la realidad del artículo de... No estamos jugando a favor y tampoco, cuidado, vayan a decir que soy lacista ni nada de eso, pero sí hay que ver la realidad un poquito más allá de aquello. Y ustedes que están proponiendo el no en la consulta, hay que debatir y hay que cuestionar justamente estos temas. Entonces, los delincuentes de este vuelo se deben de quedar aquí en el país, usted me dice. Yo creo que muchos abogados, juristas, constitucionalistas ya han analizado esta pregunta y lo han dicho no. Han dicho no. O sea, no es que esto va a solucionar la grave crisis de seguridad que vivimos en este país, porque esto no nos garantiza nada, esta pregunta. ¿Qué les hace pensar? ¿Cómo miden ustedes? El hecho que extraditen a uno, a dos... No creo que eso ya nos vaya a dar la seguridad y el país vaya a volverse el país más seguro del mundo, como una varita mágica que usted le pone, a ver, extradítenla a este y a este, y ahora sí, ya el país se quedó. ¿Cómo lo miden ustedes eso? Vamos hablando técnicamente, ¿cómo lo miden a esto? Nosotros no lo vemos esta pregunta como una pregunta que da una solución a la inseguridad que vivimos hoy. No la vemos. ¿Por qué? Porque en primer lugar... la delincuencia va a seguir igual o peor como está. ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace pensar que va a seguir igual o peor? Yo le digo que no, porque cuando se desbarata al cabecilla de un grupo de delincuencia organizada, la dinámica de las organizaciones delictivas funciona de otra manera. No es de que es peor o es mejor. A usted, argumentemelo técnicamente, ¿por qué no? Mire, porque si acaban con cabecilla... hay otro cabecilla, no. O sea, no es que la delincuencia... No hay dos cabecillas en una misma organización. Tienen sus... Sí, ellos tendrán sus sucesores, lo que sea, pero igual, no es que se va a terminar. Es como que nosotros hubiésemos querido terminar la delincuencia desde hace muchos años y no hemos podido. Es como Colombia ha querido terminar con el narcotráfico y más de 30 años y con 6 bases militares. Y hasta el día de hoy tampoco no pueden terminar. Por eso incluso hasta ellos han hecho convenios de paz con las FARC y todo eso. Pero sin embargo, nosotros a veces queremos enfocarnos o queremos en lo imaginario, decir que esta pregunta votemos sí porque realmente sí nos va a arreglar la seguridad del país, lo cual es una mentira. Es una mentira. Es que no me lo dice cómo lo miden. Es un engaño. ¿Por qué? Porque la seguridad de nuestro país, nosotros fuimos el segundo país más seguro en el tiempo de Rafael Correa, el segundo país más seguro. A ver, por usted me está hablando lo ahora solamente Guayaquil es la ciudad más insegura
de todo Muy bien. Latinoamérica. Ahí está el resultado. Está en el quinto puesto. Yo les respondo esto. Aquí está, el pacto. No le podría decir. Es que no quiere ver, pues. Es que no quiere ver lo es que lo que pasa es que usted quiere las... poner en mi boca palabras que yo no las digo, sino que simplemente. No quiero poner, sino que le pongo las imágenes para que se dé cuenta y se les caiga esta muletilla en que hemos sido el país más seguro. Es por el pacto, de eso ya no se acuerdan. Aquí han estado candidatos igualmente de la línea de usted. Y cuando les pregunto eso se desentienden. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto y eso está a vista y a paciencia de todo. Ya les estoy explicando por qué éramos porque tuvieron un pacto. Entonces, esa situación parece que no lo quieren entender. Y es esto lo que les duele. Ahora, la pregunta 1. La pregunta 2 dice el tema relacionado al Consejo de la Judicatura, selecciona y evalúa Hacienda y capacite a los fiscales. Esto es lo que da respuesta a la pregunta 1. 64.1% dice, sí queremos esto. Y ustedes dicen no. ¿Por qué no quieren? En primer lugar, la Fiscalía ya tiene independencia. Pero necesitamos una Fiscalía autónoma, independiente, que no se preste a los intereses del gobierno actual. Porque la Fiscalía ha actuado con rapidez en ciertos asuntos y en otros no ha hecho nada. Por ejemplo, en este momento del cuñado de Lazo, el gran padrino, se han demorado más de 11 días después que sacaron las pruebas, la posta, pero sin embargo la fiscal hasta este momento dice que ya tienen indicios, pero no hay nada, incluso creo que hasta ya se han ido fugando, ¿no? ¿O no? Ya se han ido fugando, y ya creo que se han fugado algunos, pero en este momento lo mismo que pasó con la corrupción de Moreno, cuando se sacó INA Paper, pero sin embargo tampoco la fiscal hizo nada. Entonces lo que necesitamos son fiscales que no se vendan a los gobiernos de turno. Necesitamos una justicia que sea independiente, que no se jueces independientes. Necesitamos jueces ¿En el honestos. ¿Hubo independencia? Jueces honestos. Necesitamos fiscales honestos que realmente velen por los intereses como los del país. correísmo, ¿no es cierto? Como en Correa sí hubo independencia, ¿o no? Yo creo que no se le persiguió a nadie, ¿no? Yo creo que... ¿Pero hubo independencia o no? No le estoy preguntando si se persiguió. ¿Hubo independencia o no? Hubo independencia. Muy bien, yo le voy a hacer mención que no hubo independencia. En el enlace ciudadano número 203, el 8 de enero del año 2011, esto es lo que dijo Rafael Correa. La mala fe dirá que le estamos metiendo la mano a la Corte, dijo, no a la Corte de Justicia. Si queremos meterle la mano es para el bien del pueblo ecuatoriano. Usted me dice que hubo independencia. Esto es lo que dijo textualmente su líder, Rafael Correa Delgado, ¿no? Si queremos meterle la mano para el bien del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿cómo queda eso? Cuando usted me dice si hubo independencia, yo le digo no hubo independencia, porque esto dijo en el enlace ciudadano 203 el 8 de enero del año 2011. Usted me dice que sí hubo independencia, yo le digo que esto dijo el prófugo. Entonces seguimos con las fiscales así, con una fiscal 10/20, seguimos con las mismas cosas que no benefician al país, o los ecuatorianos pedimos que realmente se respeten las instituciones. ¿Cómo justifica nuevamente, se fue por otro lado? Usted me dice que sí hubo independencia, yo le digo que no hubo independencia, y esto es lo que dijo Rafael Correa. Es que yo no he estado en el gobierno de Correa, no podría responderle eso. No, pero es que usted simpatiza con la línea, entonces no puede responderle porque no tiene argumentos. Usted me dice que sí. Yo puedo simpatizar que es muy distinto, pero yo no puedo darles razones de un gobierno que ya creo que son 2 periodos, porque ya pasó Lenin Moreno, ahorita estamos con Lazo, pero como... Pues si usted se mete a hablar de los otros gobiernos, entonces, si usted es el vocero de una organización que dice no a la consulta y encima de esto no tiene argumentos. Es que usted me está preguntando de un gobierno anterior. No, yo le estoy preguntando la justicia. Yo no he sido parte de ese gobierno. Yo le estoy preguntando la justicia. Y si usted viene acá y hablamos del tema de la consulta y le pregunto, no le estoy preguntando de gobiernos, sino que aquí, si le pregunto si hubo independencia, si no hubo injerencia política, porque usted me dice que anteriormente sí hubo independencia, pero ya le digo que aquí,
el mismo presidente dijo, en ese entonces presidente dijo que le vamos a meter la mano, no solamente al máximo órgano de la justicia, a la Corte. Pregúntale a Rafael Correa. Es que ahí está, lo que ustedes se saben de memoria, sí responden, y lo que no se saben de memoria, yo no puedo dar razones de un gobierno al cual no he pertenecido primeramente, porque yo soy, si he sido militante, y si soy militante, son creo pocos años que serán. Pero usted me dijo que sí hubo independencia, o no me dijo que sí hubo independencia, y cuando le digo esto, entonces ya debe responder el prófugo. Es como nosotros, como ciudadanos, vimos independencia, como nosotros como ciudadanos. Pero esto dijo en el enlace ciudadano. Pero eso pregúntele a Rafael Correa, o sea, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué se manifestó de esta manera? La pregunta ahí está, no tiene respuesta. No. ¿Por qué? Porque yo le digo que en ningún gobierno ha existido independencia, y peor en el gobierno de Rafael Correa, cuando por ejemplo los concursos de méritos y oposición se los elegía por una lista en donde estaban señalados hasta con rayas verdes, o ya no se acuerdan de eso. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana fue uno de los... ya pasamos a otro, vamos a la justicia. El quinto poder, y de ahí, desde ahí yo recuerdo, ¿no? O sea, yo no podría decirle, es como si yo le preguntaran del tiempo de León Félix Cordero, o sea, hay muchas cosas que uno no recuerda, ¿no? Pero sabemos lo que vivimos. Pero es que usted está defendiendo el no, pues. Entonces yo por lo menos yo defiendo el no, yo defiendo el no, pero no vine a defender una línea política. O sea, nosotros tenemos que también ser coherentes en lo que, como periodistas. Tengo mi sobrina también que es periodista. Siempre he dicho que tenemos que ser imparciales. Pero en este momento, o sea, usted me pregunta, estamos hablando sobre el no. Por eso, en este momento, ya le pregunto esto. Usted me pregunta sobre un líder, sobre el correísmo, pero es que hay que saber quién está detrás de estas organizaciones. Eso no es importante. Si usted me dice, usted me termina diciendo aquí que sí, que ha sido un líder, que ha sido el mejor, que hemos tenido esto, y después va por el tema de no a la consulta popular, lo mismo que dice el correísmo, lo mismo que dice el prófugo. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Ahí no hay claridad. Entonces yo creo que debe de haber una, como usted mismo dice, imparcialidad, siempre y cuando tengamos bien claro el tema, pero ya en dos preguntas le genero esto y no hay respuestas claras. Pero es que yo no puedo responderle por algo que diga, yo no puedo responderle por algo que diga otra persona, porque en este momento yo no estoy respondiendo por un tercero o por un cuarto. Yo le vengo a responder las preguntas que usted me... Se aprendió de memoria usted. No es que nos estamos aprendiendo de memoria, pero es que nosotros, no me argumenta nada. Es que le estoy diciendo que la Fiscalía ya tiene independencia. Dice claramente que la Fiscalía es autónoma. Eso lo dice, y lo ha dicho el mismo Lazo. Ha dicho el mismo Lazo que la Fiscalía tiene autonomía, que hay independencia de poderes. Entonces, ahora usted dice que no hay, pero dice que, ¿y por qué? Pero o sea, eso a mí no me corresponde. Ahí ya se me perdió. Yo no he dicho que no hay independencia, simplemente le dije sí que había antes independencia. Usted me dice que sí, le saco este argumento y después no sabe qué responder. No, es que yo no puedo responder por alguien que haya escrito, haya dicho algo en alguna cadena, en alguna entrevista. Lo que yo sí le puedo decir es que en este momento la Fiscalía tiene autonomía, porque lo ha dicho y lo reconoce hasta el mismo presidente Lazo. Entonces, ¿por qué no quieren ustedes que esto? Pero ¿por qué esta pregunta? No hace falta. Si tienes, lo único que necesitamos es que realmente la Fiscalía se dedique a hacer su trabajo, que se dedique a hacer su trabajo, a hacer rápido, como lo hicieron con muchos casos, pero también que lo hagan con los casos que están pasando en este momento. En la actualidad la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas. Se estima que en el censo del año 2022 este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Hay que reducir el número de asambleístas, sí o no? ¿Y por qué? Mire, no es cuestión de reducir asambleístas, es cuestión de tener asambleístas que trabajen por el pueblo. Una asamblea que realmente construya leyes en favor de un pueblo ecuatoriano que está destrozado. No es que necesitamos que decimos ya, ahora sí que la asamblea que se vayan la mitad y que se queden solamente 50 asambleístas, ya. Pero si de los 50 asambleístas tampoco no hacen nada, entonces no ha servido de nada reducir asambleístas, ¿no? Pero lo que sí necesitamos son asambleístas eficaces. Y todo depende de nosotros, yo le diré, porque de nosotros depende, en nosotros está en decir, este asambleísta sí, este asambleísta no. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que ir analizando ya de otra manera a los actores políticos, ver quién ha hecho y quién no ha hecho.
Y no, pero no es cuestión solamente de decir, no, reduzcamos la asamblea y con eso... Los ciudadanos se quieren reducir. El 73.3% dice que sí hay que reducir los asambleístas. Yo creo que las encuestas son importantes, pero yo creo que el 5 de febrero se reflejará la realidad de lo que les consulta. conviene, lo mismo, oigan. Lo que les conviene, sí, y cuando las encuestas les conviene, sí. Sí son importantes y cuando les conviene, ahí dicen, ya no son importantes. Oiga, es que no se puede querer en unas encuestas que muchas de las veces son pautadas, muchas de las veces son encuestas del gobierno, o muchas de las veces, por ejemplo, mire lo que está pasando ahorita con las candidaturas. Por ahí Muy veo, bien, entonces, por ahí veo un ¿creemos en las candidato. encuestas correístas o no? En este momento nosotros no hemos sacado ninguna encuesta, le cuento. Nosotros estamos trabajando. No con ve, la ya lo ciudadanía. asume que usted es correísta, porque dice nosotros. O sea, entonces, como ANC. Usted lo está No, asumiendo. es que no he visto, o sea, usted dice una Yo pregunto encuesta nomás. correísta, dice. Yo pregunto, pero usted me hubiese dicho claramente, nosotros no es como que yo no ANC. sé nada, No, pero yo dice no sé. nosotros no hemos sacado, entonces ya está asumiendo que usted es parte de No, la actual. nosotros somos ANC y como ANC no hemos sacado ninguna encuesta, ni tampoco hemos revisado encuestas de otras líneas, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta 5, porque ya nos va a faltar el tiempo, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana ¿no? y Control Social es una entidad pública que actualmente tiene el poder de nombrar 77 autoridades. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Hay que eliminar o no hay que eliminar? El Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que no se puede eliminar por un capricho. El Consejo de Participación Ciudadana incluso lo elegimos todos los ecuatorianos. Lo elegimos democráticamente. No es que son puestos a dedo, como pasó con el Trujillato y como lo asaltaron ahora en este periodo también, ¿no? Tenemos que hacer que ese Consejo de Participación Ciudadana cumpla como para lo que fue puesto ahí, es el quinto poder que se creó y es el único que nos ha ayudado como Consejo de Participación Ciudadana a velar y a poner, creo que, contralor, fiscal, pero no necesitamos un Consejo de Participación Ciudadana que fue asaltado y que pusieron a una fiscal que en este momento no ha sido eficaz para el país y para las... Muy bien, ¿que fue asaltado usted dice en el correísmo? No, con el Trujillato. Con el Trujillato. Ahí en el correísmo no fue asaltado. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido elegido democráticamente por los ecuatorianos. Y cuando designaban los correístas, todas las 72 autoridades no asaltaron el poder del Estado. Esta vez también se va a elegir un Consejo de Participación Ciudadana por los ecuatorianos. No por nadie ni por ninguna tienda política, se lo va a elegir democráticamente. Como se lo ha elegido todo, ¿no es cierto? Pero en el correísmo cuando designaban a los fiscales 100 sobre 100, eso es democracia, ¿no es cierto? Cuando nombraban al Contralor Poli 100 sobre 100, eso es democracia. Cuando nombraron a Carlos Vaca Mancheno, fiscal 100 sobre 100, eso es democracia. Entonces ahí no pasaba absolutamente nada. Y hoy en día sí pasa mucho. Hoy en día se escandalizan y se espantan ustedes. No es que nos espantamos, pero vemos la realidad, vemos la realidad del país, lo que está pasando. En este momento una fiscal que ha sido sorda, ciega y muda frente a toda la construcción que se ha vivido desde Moreno. ¿Y Carlos Vaca no fue lo mismo? Mire, yo no podría responderle como es que le dije usted no anteriormente. Responde cuando cuestiono al gobierno al cual usted simpatiza, pero sí responde atacando a otros gobiernos. Entonces, cuando le conviene a usted en este momento como dirigente, le digo así frontalmente, porque esa es la línea de entrevista que manejo aquí. Cuando le conviene, sí responde, y cuando le conviene, no responde, no tiene argumentos para responder. Entonces, cuando le nombro las cosas y personas, pues no sabe qué decir. Dice, vayan a preguntarle a tal. Entonces, es una forma de esquivar y es una forma de ver claramente la intención que tienen ustedes como ANC. Mire, nosotros como ANC, Asamblea Nacional Ciudadana, nosotros no podemos dar vocería de otro gobierno, ni tampoco a salir a favor o en contra de gobiernos anteriores. Pero lo está haciendo, nosotros estamos defendiendo las preguntas. Está bien, usted lo está haciendo. Porque no tienen un sustento. Usted me habla del Trujillato, igualmente, ¿a qué hace referencia? Usted habla del otro Consejo de Participación Porque eso es lo que vimos los ciudadanos, eso es lo que nosotros vimos. Pero lo que vimos los ciudadanos en el correísmo fue desastroso. La gran pues cuando mayoría, tenían que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana tenían que dormir en las computadoras para que no se les filtren las preguntas. Aquellas 72 autoridades que iban a nombrar este irrisorio Consejo de Participación Ciudadana y mala réplica del gobierno chavista, ¿no?
Entonces, eso es lo que no quieren ver ustedes. Entonces, ahí cuando se les toca eso, pues ya se desentienden. Y las cosas no son así. Si ustedes están midiendo a todos con la misma vara, mídanlo a su gobierno, al cual usted está simpatizando. Pero no solamente vean de un gobierno de Moreno para arriba. Parece que no tienen memoria y se olvidan lo que hay por atrás. Mire, yo no he venido aquí a defender ni a atacar a gobiernos. Usted lo está haciendo. Yo vengo a contestar sobre las preguntas y sobre todo, yo lo que vengo aquí es a decirle al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía de la SUAY, que no se dejen engañar. Porque son preguntas que esconden un trasfondo. ¿De usted que no se deje engañar? Un trasfondo político, que realmente nadie se va a dar el lujo de leer las 49 páginas de anexos que tiene esta consulta popular mañosa. Es igualita a la que propuso Rafael Correa, ¿o no se acuerda? Mire. Eso ya no se acuerda, ¿sí ve? Ya no se está acordando ahorita. Mire, como yo le dije, yo no hablaré por ningún otro gobierno. Pero está atacando a los otros gobiernos. Ni tampoco, no estoy atacando al gobierno, estoy atacando esta consulta que no resuelve nada y nada los problemas que vivimos los ecuatorianos. Muy bien, y no ataca las consultas de Rafael Correa, migración, como es la migración, como es la falta de educación, más de 85,000 jóvenes que no han podido entrar en este periodo a la universidad, e incluso mi hija tampoco pudo obtener cupo, y jóvenes con calificaciones sobresalientes que tampoco se les ha dado cupo en la universidad. Nosotros lo que venimos a decirle al pueblo ecuatoriano que no se deje engañar porque esta consulta no resuelve nada. Prometió que con el CNI iba a haber libre acceso a la universidad, lo cual ha sido una mentira. Eso no confunda. La seguridad no es que no confunda, porque eso no se ha preguntado ahí. Entonces, ahí no se ha preguntado el tema del acceso a la universidad. Y es por eso que nosotros le decimos no. O sea, yo le estoy dando lo que yo pienso. ¿Y por qué no? Es que yo lo traje aquí porque usted es representante de una organización que fuera de micrófonos me dijo que agrupa muchas organizaciones más y todo eso. Entonces, por eso es la razón de la entrevista en este momento como usted como dirigente. Entonces, si me va a hablar, hablemos directamente y hablemos claramente. Entonces, en ese tema, ahí sí ya, o sea, cuando se le preguntan cosas que son puntuales, usted me habla de la migración, aquí tengo los datos de la migración también. ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le enseñe qué es lo que hicieron con la ley de movilidad cuando se la impulsó en el correísmo? ¿También sabe cuántas personas han desaparecido en la frontera? ¿Sabe qué políticas implementó el correísmo en tema de ley de movilidad? Mire, en ese tiempo incluso hubo una ley que se llamaba ley el retorno. Incluso familiares míos regresaron de Estados Unidos porque gracias a esa ley regresaron muchos ecuatorianos porque veían a un país que estaba creciendo, que estaba enrumbado en el desarrollo. Pero lamentablemente hoy ya se han ido de nuevo. Han dicho, este país se destruyó. ¿Y se destruyó por quién? Por Moreno y Lazo. O sea, y por muchos estábamos bienísimo. En el tiempo... Yo creo que en ese tiempo la gente no pensó mucho en migrar. Yo le digo porque yo tengo familiares en Estados Unidos, en Europa, mis hermanas también viven en España. Entonces y ellas el migraron gobierno en el de Rafael 99. Correa era perfecto. Ahí sí había que apoyar todas las consultas que nos propuso. Ahí sí estábamos marchando bien. Tanto así que nos dijeron que éramos el jaguar latinoamericano, recuerde usted. Sí sabe que encima de esto nos dijo, no, wow, ya estamos en otra clase y todo esto, todos tenemos tarjeta de crédito, ya todos los ecuatorianos estamos en la clase media y todo eso. Ahí estaba todo bien, ahorita está todito mal. Hubo oportunidades, yo creo que hubo oportunidades para todos. Y aquí no hay oportunidades. Ahorita no hay oportunidades. Dígame, solo en este periodo escolar, más de 85,000 jóvenes no han podido ingresar a la universidad. No han tenido políticas claras. Y también no han podido ingresar niños que nuevamente hemos visto la mendicidad en las calles, lo que ya no se veía. Pero sí sabe por qué ya no se veía la mendicidad, niños buscando en la calle, niños que ya no están nuevamente, que están nuevamente trabajando en la feria libre, porque yo soy un comerciante autónomo, aparte de eso, soy un comerciante que vivo la realidad todos los días, y niños que están en las calles vendiendo con sus mamás, y en vez de estar estudiando. O sea, es un país que ya no se estaba viendo, es un país que realmente... ¿Quién abrió las fronteras? Dígamelo. ¿Sabe quién abrió? Mire, yo creo que las fronteras no es una cuestión de que Perú cierre fronteras, Colombia cierre fronteras. ¿Quién dijo que tenemos la ciudadanía universal? Yo creo que la movilidad humana tiene que ser un derecho que abrió irresponsablemente porque hoy tenemos muchos, sí, mendicidad que hay por todos los lados.
¿Y sabe por qué? Porque el artículo 416 dijo que tenemos, de la Constitución dijo que tenemos ciudadanía universal. Y aquí en este país vinieron a hacer lo que quieran los delincuentes. Aquí en este país han sacado de este país personas que han tenido alerta de difusión roja de la Interpol. ¿Y sí sabe por qué? Porque en el gobierno del correísmo se dijo que teníamos toda la ciudadanía universal. Y no existió un principio de reciprocidad ni con el mismo Venezuela, que para nosotros ir para allá no tenemos ciudadanía universal, ¿sí? Eso es la realidad que hoy en día nos dejó el país. Bueno, Stalin, yo le quiero agradecer a usted por estar en este medio de comunicación y efectivamente poner los contrapuntos aquí en este tapete, en esta mesa de discusión, es bastante interesante, más aún cuando los argumentos están de sobra. No sé si tenga algo más que decir, Stalin. Bueno, yo le agradezco por esta invitación a su radio. Yo sé que realmente siempre habrán puntos en contra y puntos a favor. Cada quien pensamos diferente y eso también yo creo que se debería de respetar. Yo respeto mucho, es como la religión, ¿no? Unos son ateos, otros son mormones, otros son adventistas, otros no creen, pero sin embargo yo creo que dentro del margen del respeto siempre me voy a mantener en eso. No voy a nunca hablaré por terceros ni por cuartos, siempre voy a hablar por mí y defenderé lo que yo pienso. Muy bien, muchas gracias a usted. Usted es representante de la organización ANC, tiene la vocería, Stalin Puyaguari, quien está en este medio de comunicación analizando justamente el tema de consulta en esta entrevista. No fue diálogo, es una entrevista, es más a profundidad.